que no se os haga muy pesado el acto. Entonces, no sé, creo que primero intervenía Carlos y luego Idoia. Uno de ahí. Y ya acabo yo. Hola, Egunon, muy buenos días. Carlos Castro por nuestra presencia aquí. Siempre es confortable que la fotografía suscite tanto interés, pero en un caso como este, tan entrañable, pues todavía eso es mucho más significativo. Como John Foncuberta, yo he estado también en los últimos días intentando saber en qué momento conocí a Leopoldo. Y no lo recuerdo. Hacerse mayor tiene estas cosas, ¿no? que hay olvidos dolorosos. Y también, si queremos leerlo en positivo, pues pensaremos que quizás al hacernos mayores somos más selectivos. Digo esto porque he tenido siempre la certeza de que las cosas ocurren por algo. Si no recuerdo a Leopoldo, si no recuerdo ese primer contacto con Leopoldo, es porque no es necesario. Como en el cuento de Rosso, cuando desperté del dinosaurio, Leopoldo Fugazza ya estaba allí. Pudo ser que le conociese en alguna de las actividades que organizó en Durango, quizás cuando presentamos un grupo de fotógrafos navarros un libro que se llamaba Fotografías, él era muy sensible a lo que es edición, publicación, o tal vez fue con los trabajos de recuperación de fotógrafos navarros que llevé a cabo en los años 80. Pero pienso que lo de menos es cuando le conocí. Lo demás es que es una presencia que desde que yo recuerdo, desde que tengo uso de razón fotográfica, estaba allí, siempre estuvo allí. El momento de mayor colaboración entre los dos se produjo al comienzo de los años 90. Entonces me invitó, tempranamente en el 91 pudo ser, me invitó a participar en el proyecto Vizcaya y Beguira, junto con otros ilustres colegas, como el propio Joan, como Lobo Altuna, que está por acá, como Ramón Serras, también presente entonces en aquel proyecto. Y como consecuencia de los sucesivos viajes que a lo largo de 3 años estuve haciendo a Bilbao para realizar el trabajo, pues de alguna manera los contactos con Leopoldo Fugazza se intensificaron mucho. Y fueron años antes de la presentación del libro en los que yo venía a Bilbao o él iba a Pamplona y comíamos, charlábamos. Me sorprendía siempre el caudal de iniciativas nuevas, de proyectos nuevos, no solo fotográficos, que compartía, que parecía casi una cadena de imposible realización. Casi siempre, o en gran medida, proyectos que intentaban situar la cultura vasca a la cultura a la cabeza, perdón, de la cultura en general, de la cultura total. Y quizás en ese sentido me llamó siempre la atención su amplitud de miras. Recuerdo que en el mismo año 94 en que se publicó el libro de Vizcaya y Beguira, se publicó también otro libro por petición suya, Miguel Goicoechea, un pictorialista marginal, un libro que me encargó. Es un nuevo ejemplo de su sensibilidad, de su olfato, de su, ¿por qué no?, oportunidad y, como digo, de su amplitud de miras. Esa amplitud de miras no se limitaba a la fotografía local, iba más allá. Recuerdo haber hecho en esos mismos años un curso entre 2 rupturas sobre un panorama de la fotografía española en los años 40 y 50. Pero más allá de las innumerables, de la lista de actividades que este hombre llevó a cabo y en las cuales me involucraba, debo decir que estaba encantado yo de que me involucrase en ella. Más allá del número, hay otra cuestión que quiero citar aquí, siquiera brevemente. Es la vertiente ética de todo esto.
decir, Leopoldo hacía muchas cosas, sí, pero quizás si nos limitamos a ese dato, hacía muchas cosas, quizás estamos banalizando, porque él, y lo sé bien porque tuvimos conversaciones intensas y hasta discusiones sobre este tema, porque él se lo planteaba desde esa perspectiva ética. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Y por qué hacerlo ahora? ¿Y por qué hacerlo con estas personas, con estos participantes y no con otros? Es decir, no se trataba de hacer, se trataba de hacer con sentido. Recuerdo en cierta ocasión en la Universidad de Navarra, en una mesa sobre los archivos fotográficos, que nos quedamos solos, él y yo, defendiendo contra los demás que promover no es solo promover. Promover es señalar, es decidir, es interpretar, es tomar una posición clara con relación a las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Es decidir, es discriminar. En fin, quiero dejar ese apunte ahí, porque a veces decimos, hacía muchas cosas, sí, pero no se trata de hacer muchas cosas. Se trata de hacer cosas que tengan un sentido, y eso todavía es mucho más difícil. Creo que hay una socorrida frase que podríamos aplicar ahora. Si Leopoldo Zugaza no hubiese existido, tendríamos que haberlo inventado. No tiene más que una pega la frase, y es que no es inventable. El personaje va de suyo, es un vendaval que lo mueve todo, que mueve el árbol de la cultura, que lo barea para que los frutos caigan. Este hombre de hechuras, procederes, renacentistas y humanistas, como de carácter intenso, como he dicho, dedicó una gigantesca cantidad de energía propia, toda la que tuvo, para hacer brillar a otros, como se ha dicho en más de una ocasión. Culturas hay muchas, pero finalmente son una. No lo sé, permitidme el disparate, pero si hubiese un más allá, estoy seguro de que Leopoldo estaría organizando ya alguna actividad en ese lugar, seguro. Para mover allí también la cultura vasca, es decir, la cultura de aquí, la cultura de cualquier lugar, la cultura de todos los lugares. Ese fue su sueño y, persiguiéndolo, ese ha sido el legado, el imponente legado que nos ha dejado a todos. Muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hablar en euskera. Idoian Zurunzaga naiz, argazkilaria, gaur Leopoldo omentzen ari gara, eta berarekin izan ditudan esperientziataz hitz egitea galdetu didate. Fotomuseoan eta ni argazkigintzan batera hasten gara 1982an. Museoa txikitsu zen orduan. Leopoldo eta Ramon ziren nagusi, eta Martxel egoten zen lanian hor goiko solairuan. Leopoldo 75 urte beteta zituela ikuitzen du fotomuseoa martxan, zorroztasun profesional osoz nire ustez 20.000 biztanle zituen Zarautzeko herrian. Hasieratik etorri naiz ni hona, gaztetatik, argazkilari hasi berri gazte bat nintzela. Eta behin, erakusketaren bat komentatzeko edo ikusitakoa eskertu nahian, beraiengana gerturatu nintzen. Oso jende gutxi zegoen, toki isila zen, nahiko bakartia, eta respeto pixkat ematen zuen. Geroztik, Leopoldo urteetan zehar lan aukerak eskaini zizkidan, enkargu profesional batzuk eta bi bakarkako erakusketa. Bestela, ona erakusketak ikustera gerturatu nahi sarritan eta sustatu dituzten hitzaldi, argazkigintzaren historiari buruzko biltzarretara edo pelikula eta barretara parteratzea etorri naiz eta gogoz.
hemen argazki gintzari buruzko egutegi bat egon da, oparoa. Argazki gintzan adituak diren pertsona mordo pasa dira museo honetatik, eta interesatuak egon garen ontzat ikasbide bat izan da museo hau zoragarria. Berekin izan ditudan esperientziekin horapiten asko naiz. 1985 urtean Gasteizeko Montermoson zegoen erakusketa baterako erreportaia egitea enkargatu zian, areto azoka batean erabiltzeko nahi zituen argazki horiek. Eta ni ogibidean hasi berria eta eskarmentu txikia izanik, enkargu hura momentu hartan erronka bat izan zen niretzat. Leopoldok lan proposamen bat egiterakoan hitz gutxitan zehatz eta zuzen egiten zuen. Zalantzari gabe, denbora neurtzen zuen, eraginkortasunez. Nik uste berak beste perfil profesionala errez zehazten zekiela eta hala nori zer proposatu ongi bazekiela. Garai hartan, nik gutxi ezautzen nun gizon hori, 85, nik 25 urte, berak 75. Eta esnekien bat proiektu aldi berean kudeatzen egon zitekeenik. Hala ere, lehendabiziko enkargu hortatik, esperientzia hortatik, ni bezalako eskarmentu gabeko gazte batengan jarri zuen konfiantza, eskertzekoa eta goraipatzekoa iruditzen zait, konfiantza. Fotomuseoko egitaragoan erakusketak ikusteko aukera dugu. Urtero gutxi gora bera 12 erakusketa organizatzen dituzte. 380 gora izan dira 30 urteetan, erraz esaten da. Lan talde txikitsua delako. Hemen gormetan argazkilari askoren lana zintzilikatu da. Eduki eta genero oso desberdinetako lana. Leopoldorekin fotomuseuneko erakusketa eta zitzeiterakoan de lo particular a lo universal zioen sarritan. Eta praktikan, kanpoko argazkilarien eta bertako lanak erakusketeko irizpidea ezarri zuen hasieratik. Irizpide horri esker, bertako gure lanak erakusteko aukera izan dugu baita elkar ezagutzeko ere. Eta hemen egin degutoko gaur goiziontan. Eta eskertzekoa da. Hemen argazkilarientzako zegoen zirkuitua oso eskaza zelako momentu hortan. Niri 1988an bakarkako erakusketa izateko aukera eman zian argazkilan esperimental batekin nebilen eta hori aurkeztu nuen. Ramon eta Leopoldok Zarautzen kokatu zuten fotomuseuma. Leopoldo kultura hiriburutatik deszentralizatzekoaren aldekoa zen, herri txikietan ere kultura zerbitzua ematekoaren aldekoa, ze ondo ez da. 2013an fotomuseunean Zarautzeko arkitekturan oinarritutako argazki erakusketa bat sustatzen du. Eta erakusketa osatzeko Zarautzeko garapen arkitektonikoaren historiataz hitzaldi bat egon zen ere nire aitak eman da. Bi ekitaldi horiek zarauztarrentzako pentsatuak egon zirela esango nuke. Denbora pasada eta gogoratzea, aritu behar gogoratzen, ez da, bi ekitaldi horiek zarauztarrentzako pentsatuak egon zirela esango nuke. Zarauztarrekin lotura bat izan nahian, zarauztarrei museora gerturatuko asmoz. Eta gero bestalde esan, Leopoldok berak esan duen bezala, Leopoldo enkargu bat eskatzerakoan askatasun osoa ematen zuela lan aurrera egiteko. Aukera ematen zuen, hemen gauden asko aukera eman dugu, askatasun ondo oso zetako lehen osaldeten bezala konfiantza, guarako konfiantzaz.
guztira, berarekin izandako esperientziaetatik jasotako ondorioz, nik uste gizon ernea eta jakimina zela. Urutirako ikusmira zuela, sustatzaile geldiezina, kreatibitate oparokoa, bizitasun handikoa, exigentia, eskuzabala, langile nekaezina eta aldi berean sortzailea. Eta gaur, argazkilaritzaren sorreraren egun internazionala ospatzen den egunean, Leopoldo omentzen dugu, eta Ramon, eskerrak emanez. Eta orain, hemen landatu zuten hasi sendoa, bizi-bizirik jarrai bezala. Eskerrik asko. Puede ser breve, porque para hablar de Leopoldo yo necesitaría 3 horas por favor. Pero me he reprimido y bueno, voy a intentar ser breve. Yo Zarautz lo tengo relacionado con 3 personajes. Uno, el Lehendakari Zarra de Izaola, al que visité y al que dibujé aquí para un retrato que me encargó el gobierno vasco. Otro, Jorge Oteiza, al que conocí aquí en Zarautz cuando veraneaba. Y el otro es Leopoldo, al que conocía de Bilbao, pero lo tengo relacionado también con Zarautz. Esos 3 personajes los tengo relacionados directamente con este lugar. En mi brevedad voy a hacer 2 cositas. Una, como cuando me pidió Leopoldo que escribiese algo para el catálogo de mi primera exposición, y en realidad se lo estoy escribiendo a él. Y segunda, y es hablar un poquitín, 3 pinceladas sobre mi relación con Leopoldo. Como no hay que olvidar que estamos aquí por Daguerre y por Leopoldo, pues bueno, empiezo leyendo una cosita que titulo Érase una vez, mañana, en recuerdo de Leopoldo Zubaján. Quisiera algún día, por lo menos dentro de muchos años, quisiera algún día acordarme de hoy. La fotografía fija la luz y fija lo que la naturaleza nos repite. Y sin luz no podemos ni leer, por eso le he dicho a Marce si podíamos poner luz, porque es que era incapaz de leer lo que había escrito, ni habría fotografía, ni leer ni fotografía. Además, tiene mucho de extensión de la memoria. Hace 184 años se formalizó como invención una codificación de la realidad que durante siglos había pasado fugaz en el interior de una caja, de la cámara oscura. Para mí, de todos aquellos precursores, me gustaría hacer hincapié en el físico árabe Alhazen, que poca gente conoce, un iraquí, al que debemos parte de nuestros conocimientos científicos, y fue el primero que escribió sobre la óptica de una manera potente, rotunda. Nacido en el año 965, y manifestó que veíamos no por los rayos que salían de los ojos, sino porque tras reflejarse en los objetos incidían en nuestra retina. Y eso cambia totalmente lo que podemos entender por realidad. Él fue uno de los precursores de la cámara oscura, cuyo hallazgo se produjo encerrado en una celda. Le encarcelaron por meter la pata, por decir que él podía hacer no sé qué cosas en el Nilo, y como no podía hacer y el sultán era un soberbio, lo metió en la cárcel. Y en la cárcel descubrió que una imagen que se producía en la pared porque entraban unos rayos de luz. Y a partir de ahí empezó a especular. Tuvo 10 años para especular sobre eso. Llevó su tiempo. Es considerado como el padre de la óptica moderna. Yo metí una pata en el catálogo del Fotomuseo de Zarautz diciendo que Jean-Baptiste Porta era el que había inventado la cámara oscura. Y no, Jean-Baptiste Porta, me enteré poco tiempo después, que era quien divulgó las cosas que había descubierto Alhazen. Jean-Baptiste Porta fue un napolitano que probablemente fue el primero que puso una lente delante del agujerito de la cámara oscura. Hablar de la historia de la fotografía es hablar de muchísima gente, pero bueno, yo tengo grabado también en la memoria a Vermeer y otros que fijaron, sosteniendo unos pinceles durante miles de segundos, lo que veían a través de una cámara oscura.
hasta que siglos después llegó Kodak, y 50 años después que Daguerre lo simplificó todo, dijo, usted aprieta el botón y nosotros hacemos el resto. Y con ello comenzó la historia de la instantaneidad, de la que son hijos los Instagramers. Esto es un pequeño sustrato para hablar de 3 momentos de Leopoldo. Lo que cuento a continuación son las imágenes que han quedado fijadas vagamente en algún lugar de mi memoria. Mi segunda relación con Leopoldo y la fotografía se produce en 1993. En 1992-93, Leopoldo, junto con Ramón, crea el Fotomuseo. Durante un encuentro fortuito en Bilbao, en aquel tiempo en el que yo residía en Nueva York, él siempre atento a mis devaneos y a lo que yo le contaba, me invitó a exponer algo de lo que ya le había hablado anteriormente. Una serie de fotos gestuales cuyo motivo era fuentes de luz del televisor y fuentes de luz hechas dentro de una catedral gótica. El movimiento de la mano sosteniendo la cámara creaba en el negativo fotográfico una serie de haces luminosos provenientes de los ventanales de la catedral. Para el hombre gótico, la visión se producía por los rayos que salían del ojo, y los grandes rosetones de la catedral, para todos aquellos hombres medievales, eran las lentillas de Dios, es decir, que cada vez que veías un rayo, Dios te estaba mirando. A la gente cambia todo esto, porque nos descubre cómo se produce aquella visión. Mi segunda relación con Leopoldo y la fotografía tiene que ver con una invitación para exponer en las jornadas fotográficas que organizó durante el verano de 2007, aquí cerca, en Salcenea. Se trató de mostrar las imágenes aéreas que había obtenido durante unos años antes o durante los últimos años. Como curiosidad, se trata de mi última exposición individual en una institución en Euskadi, propuesta por Leopoldo. Ahora voy a volver a exponer en San Sebastián después de la última exposición que me propuso Leopoldo. En noviembre, voy a hablar de mi libro, en noviembre en San Sebastián. Hace ya 16 años. Y mi primera relación con Leopoldo y la fotografía se produce en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, ¿cómo no? Tengo una fotografía archivada en mi recuerdo en la que aparezco con pinta de ochentero, con un repujo de plástico de burbujas de los de envolver cuadros bajo mi brazo y sosteniendo una pintura que representa un ventanal del Museo de Bellas Artes de Bilbao. El espacio en el que está tomada la foto es la propia habitación del museo representado en la pintura. El cuadro, de corte fotorrealista, y el pintor miran a quien sostiene la cámara. Es una imagen anónima para cualquiera que la vea, salvo para mí. Era un día de finales de 1982. Nadie puede ver ya lo que yo veía, el contraplano, en el que para mí estaba todo el protagonismo, el Zugaza. Yo tenía un cierto tembleque al mostrarle a Leopoldo algo que creo que no se había representado antes, el propio museo. Aquella representación pictórica de corte fotográfico iba a pasar a formar parte de la colección del Bellas Artes y aquel inolvidable momento, parte de los momentos importantes de mi vida grabados en emulsión, sin emulsión en mi memoria. Como alguna imagen vale más que de 1000 caracteres a doble espacio, les muestro la memoria gráfica de lo que les hablo. La imagen tomada por Leopoldo hace 40 años. Qué mejor lugar que aquí mostrar una foto de Leopoldo. ¡Oh! Perdón. Es todo. Finalizar esta sesión con un pequeño acto performativo que voy a intentar ser muy breve. Yo lo que en realidad voy a hacer es algo que a Leopoldo le gustaba mucho. Leopoldo se divertía con pequeños actos donde él disfrutaba, pequeños actos de carácter teatral y performativo, ¿no? Entonces, yo lo hice en su día cuando expuse aquí en el 2018 sobre patafísica y precisamente editamos un CD que os voy a enseñar, que lo tengo aquí. Precisamente Kepa intervino
en esa exposición, también tocando instrumentos patafísicos, una boca, una triqui. Hicimos bueno, lo hizo Leopoldo, Fotomuseum, este CD, con la primera vez que se puso música a la patafísica, que la puso Kepa, lo compuso Kepa, y aquí igual luego lo podemos escuchar un momento, aunque va a ser duro para los oídos. Va a ser rico. Lo hizo Kepa. Y luego también hicimos este librito que tenía que ver con la patafísica, se editó por Fotomuseum y hay unas imágenes mías que estaban expuestas aquí y luego una serie de obras, ¿no? Entonces yo con Leopoldo me unía mucho esa parte más lúdica del arte, ¿no? Y entonces necesito hacer algo que sé que a Leopoldo le iba a gustar, ¿no? Entonces lo primero que se me ha ocurrido para finalizar este acto es coger una flor, porque como hemos empezado con una ofrenda floral, lo primero que voy a hacer es colocar una flor para finalizar. Esta flor también es muy bonita. Y luego tengo aquí una serie de elementos, porque lo que voy a hacer es una recreación de una performance del año 1965 que hizo Joseph Beuys, que a Leopoldo le fascinaba, que era cómo explicar una exposición a una liebre muerta. Yo se la voy a explicar a una flor viva, a una orquídea. Voy a empezar poniéndome en el papel de Joseph Beuys. Lo vais a ver en directo. Primero su chaleco de pescador. ¿Lo veis, verdad? Chaleco de pescador que utilizaba Beuys. El mío está un poco más sucio, pero bueno, este es el chaleco que utilizaba Beuys. Luego, entonces, como voy a transmutarme en él y os voy a llevar a 1965, pero sin la liebre. Luego voy a llevar un sombrero tipo este, y entonces ya empiezo a parecerme más a este, salvando mucho las distancias. Como en teatro el personaje lo que hace es parecerse al que va a interpretar, pues bueno, empezamos por aquí. Y luego, como Beuys lo que hizo era untarse la cara de miel y echarse pan de oro y oro en polvo para hacerse una cara de chamán, y con la liebre por la exposición le fue enseñando la exposición y solo le hablaba a la liebre, que en realidad era un acto que criticaba a la falta de cultura de aquella Alemania. Lo hizo en la galería de Düsseldorf en 1965, acordaros, en Düsseldorf. Aquí estamos en Zarauz en el 2023. Y bueno, pues lo que hizo, que a Leopoldo le gustaba mucho, era esa crítica a la falta de cultura. Por eso era la liebre la que le escuchaba, la única que le podía entender el arte de aquella época, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese elemento de performance en el cual Beuys enseñaba cultura a una liebre. Y como yo no he tenido hoy miel pero bueno, tengo una máscara que me sirve para ser un chamán hoy también está dorada, y ya pues empezamos a parecernos un poco más. Bueno, pues ya está. Ahora lo que voy a hacer es una cosa que a Leopoldo le gustaba mucho, era he creado este artefacto, que es un artefacto que os lo voy a explicar. En realidad es el recipiente en el cual voy a meter a la flor para enseñarle el museo. Es un artefacto hecho exclusivamente para Leopoldo, que es el único que me lo va a entender. En realidad es el contenedor de la flor, pero como veis aquí hay grifos que remiten a las fuentes, porque una de las cosas que he aprendido de Leopoldo ha sido que siempre que estás buscando algo hay que acudir a las fuentes. Acordaros de eso. Siempre que busquéis algo, a las fuentes. Y me lo repetía y me lo repetía. Nada de que investigues en cosas actuales. Vete a las fuentes, vete al origen. Pues por eso aquí hay fuentes. Y luego otra de las cosas que tiene este artefacto es un libro, lógicamente, porque Leopoldo me decía que todo estaba en los libros. Él era un libro, yo no sé si tenía piel o papel, porque él era un libro andante. Entonces, este objeto, este artefacto, como lo podéis ver, está también recubierto por fieltro, que es un poco eso que utilizaba Beuys para definir el arte como un lugar. A mí me interesa mucho hablar del lugar como arte, que Beuys lo dijo. El arte como lugar o el lugar como arte, ¿no? Entonces, aquí estamos en este lugar que también es muy especial, y voy a hacer esta performance metiendo ya la flor dentro del recipiente. Y ya para hablar de ese lugar me interesa mucho, porque Leopoldo también hablaba del arte como lugar en el cual, imaginaros que vosotros vais a una exposición, a un museo, a una galería, efectivamente allí hay arte,
Entonces, si el lugar es arte, a cualquier lugar donde hay arte lo vais a identificar inmediatamente. Pero, si vais, por ejemplo, a la naturaleza, que también hay arte hecho por la propia naturaleza, puede que no lo identifiquéis. ¿Pero qué hay que hacer? Pues hacerlo vosotros. Lo que tenéis que hacer es crear vosotros el arte. Una de las cosas que hace el arte es esa conexión entre lo que haces y la contemplación, ¿eh? Entonces, imaginaos que vais a un río, tenéis una piedra y tenéis que extasiaros viendo cómo las ondas van creciendo. Hay arte ya. Si no lo había antes, lo habéis generado vosotros. Eso es lo que me interesa del arte. Bueno, ahora ya para finalizar esta sesión, le voy a explicar el museo a esta pequeña flor. Y ya con esto acabamos. Si queréis seguirme como el flautista de Amélie, pero si no ya acabamos. Yo lo voy a hacer pues por esta zona de aquí, que yo creo que hay obras, museos, le hablaré de las columnas, le hablaré de cómo está pintado el techo, de todo eso. Bueno, pues con esto acaba el acto.